Un niño mendigo se acerca a un policía y lo que le contó dejó a la gente impactado. Inmediatamente pidió refuerzos. Madrid, con sus calles iluminadas por la mezcla del frío invierno y la soledad de la madrugada, era un laberinto que Javier conocía de memoria. A sus 11 años, había aprendido a caminar entre plazas, callejones y avenidas, buscando refugio bajo puentes, bancos de parques y cualquier rincón que le ofreciera algo de cobijo. No era el tipo de niño que alguien notaría de inmediato. Su ropa sucia, el abrigo raído 2 tallas más grande y sus zapatos rotos le convertían en una sombra más entre las muchas que vagaban por la ciudad. Pero en su mirada había algo que pocos percibían, una mezcla de cansancio prematuro y una determinación frágil que lo sostenía día tras día. Su rutina era tan silenciosa como dolorosa. Se despertaba al amanecer, temblando de frío en una esquina cualquiera, o a veces en las viejas estaciones de metro donde se colaba cuando lograba esquivar a los guardias. Con las manos entumecidas, recogía su pequeña bolsa de pertenencias, un muñeco roto, una fotografía arrugada y un par de galletas viejas. Esa era toda su riqueza. Javier había abandonado su casa hacía ya más de un mes, escapando de una situación que prefería no recordar, aunque cada noche, al cerrar los ojos, las imágenes volvían con fuerza, los gritos, las puertas cerrándose, el miedo y finalmente la decisión de irse sin mirar atrás. Los primeros días en la calle habían sido una pesadilla. El hambre era un enemigo constante, pero con el tiempo había aprendido a buscar sobras en los contenedores de restaurantes, a pedir de forma discreta en las terrazas abarrotadas y a vender pequeños objetos que encontraba o que otros niños de la calle le enseñaron a fabricar. Javier había conocido a otros como él, niños que compartían historias similares o peores y que con el paso de los días desaparecían de repente sin dejar rastro. Algunos decían que encontraban refugio, otros que eran atrapados por adultos que no buscaban precisamente ayudarlos. Esa incertidumbre lo mantenía alerta, pero también alimentaba un temor silencioso que lo acompañaba incluso cuando lograba dormir unas pocas horas. Sus pies descalzos dentro de unos zapatos desgastados caminaban sin rumbo fijo, pero su mente, en lo más profundo, buscaba algo que ni él mismo sabía cómo definir. Cada rostro en la multitud le recordaba que estaba solo, que nadie parecía interesarse en un niño sucio y hambriento. Madrid era inmensa, y en esa inmensidad, Javier era apenas un susurro perdido entre el bullicio de la ciudad. En las noches más frías, Javier intentaba llegar a la Plaza Mayor o a la Puerta del Sol, lugares donde los turistas y transeúntes a veces dejaban caer alguna moneda, o donde encontraba cajas de cartón suficientes para improvisar un refugio. Sin embargo, también eran zonas vigiladas, y más de una vez tuvo que escapar corriendo cuando algún guardia intentaba expulsarlo. No era la primera vez que Javier pensaba en rendirse, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. Quizás la promesa silenciosa de encontrar a los otros, aquellos que compartían su suerte y que, en algún rincón oculto de la ciudad, formaban una especie de familia improvisada. Esa idea de no ser el único le daba fuerzas. Recordaba vagamente lo que uno de los niños le había dicho semanas atrás, antes de desaparecer. Si te pierdes, busca donde los árboles tocan el cielo. En su inocencia, Javier había interpretado esas palabras como una pista, aunque nunca encontró ese lugar. Cada noche repasaba mentalmente todos los árboles altos que conocía, cada parque y cada calle bordeada de plátanos y castaños sin hallar respuesta. Sin embargo, se aferraba a esa frase como a un secreto que lo mantenía en movimiento. El invierno avanzaba sin piedad y las noches se hacían cada vez más largas. Los abrigos de los transeúntes parecían más gruesos. Las cafeterías estaban llenas de personas que buscaban refugio, y Javier, desde las vitrinas empañadas, observaba todo desde fuera, sabiendo que su lugar estaba al margen de esas calideces cotidianas. Había días en que apenas lograba reunir unas pocas monedas, y con ellas compraba pan duro o alguna bebida caliente en tiendas que, por lástima o costumbre, no le hacían muchas preguntas. Pero no todo era oscuridad.
A veces, en medio de la ciudad indiferente, alguna mirada le ofrecía una chispa de humanidad. Una anciana que le dejaba pan sin decir palabra. Un joven que le enseñaba a doblar cartones para que resistieran mejor la humedad. O un perro callejero que, durante 2 noches, le hizo compañía antes de desaparecer tan silencioso como había llegado. Javier guardaba esos momentos como pequeños tesoros, conscientes de que eran efímeros pero necesarios para seguir. Sin embargo, la soledad era su compañera más constante. Mientras las luces navideñas comenzaban a adornar las calles, recordándole que las fiestas se acercaban, Javier no podía evitar sentir una punzada en el pecho. Recordaba las cenas en casa, aunque fueran modestas, y el calor de la estufa encendida. Ahora solo quedaba el frío de las calles, la indiferencia de la mayoría y la esperanza, aunque lejana, de que no todo estuviera perdido. Una noche, mientras intentaba dormir en un rincón de la plaza de Santa Ana, escuchó a lo lejos el sonido de las sirenas. No era raro, pero esa vez algo en su interior le hizo prestarle más atención. Quizás era un simple coche patrulla, o tal vez era la señal que necesitaba. Javier, temblando de frío y abrazado a sus rodillas, decidió que al amanecer buscaría al primer policía que viera. No quería dinero ni comida. Lo que necesitaba era algo mucho más importante: encontrar a los otros. Y aunque no sabía cómo lo haría, en su interior algo le decía que debía intentarlo. Esa decisión cambiaría todo. El amanecer en Madrid siempre traía consigo un aire distinto, una mezcla de esperanza y resignación que para Javier ya era familiar. Aquella mañana, el sol apenas asomaba tímido entre las nubes grises que anunciaban otro día frío. Javier había pasado la noche encogido detrás de un banco en la plaza de Santa Ana, cubierto por cartones húmedos que poco lograban aislarlo del viento cortante. Sus dedos entumecidos por el frío apenas podían sostener la pequeña bolsa que siempre llevaba consigo, pero dentro de él ardía una determinación silenciosa que lo empujaba a levantarse. Sin saber exactamente qué esperar, caminó por las calles aún vacías, evitando las miradas de los primeros trabajadores que comenzaban su rutina diaria. No era fácil acercarse a un policía. En su experiencia, la mayoría los veía con recelo, o peor aún, con indiferencia. Pero aquella noche, algo le había susurrado que debía intentarlo. Su corazón latía con fuerza, no tanto por el miedo a ser rechazado, sino por la urgencia de ser escuchado antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó a la Puerta del Sol, uno de los lugares más emblemáticos y transitados de Madrid, el lugar todavía estaba medio dormido. Apenas algunos comerciantes comenzaban a montar sus puestos, mientras el resto de la ciudad despertaba lentamente. Fue entonces cuando lo vio. El agente Sergio Morales, patrullando en solitario, caminaba lentamente observando los alrededores. Su figura imponente destacaba por el uniforme impecable y la expresión serena pero atenta. Javier lo había visto antes, aunque desde lejos, y le pareció la mejor oportunidad que tendría. Javier respiró hondo y, sin pensarlo más, corrió hasta él. Su voz, débil y temblorosa, apenas logró llamar la atención de la gente, quien se giró sorprendido al notar al pequeño acercándose con evidente nerviosismo. Sergio no pudo evitar fruncir el ceño al ver al niño. No era raro encontrarse con menores en situación de calle, pero la expresión de Javier era distinta. No mostraba solo miedo o hambre, sino una urgencia que Sergio captó de inmediato. El niño apenas alcanzó a murmurar unas palabras, pero lo suficiente para que Sergio detuviera su marcha y se inclinara para escucharlo mejor. «Señor, por favor», balbuceó Javier, con la voz quebrada. Sus labios estaban agrietados por el frío y su cuerpo entero temblaba, no solo por las bajas temperaturas, sino por la mezcla de miedo y esperanza que lo invadía. Sergio, acostumbrado a tratar con personas en situaciones complicadas, mantuvo la calma y le pidió que repitiera. «Por favor, lléveme donde están los otros», dijo finalmente Javier, con lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. Sergio, sin entender del todo, intentó preguntar a qué se refería. «¿Otros? ¿Qué otros?».
¿De qué estaba hablando ese niño? Pero Javier no respondió de inmediato. Sus ojos evitaban los de la gente, como temiendo que, si decía demasiado, perdería la única oportunidad que tenía. Sergio, viendo que la situación era más delicada de lo que parecía, decidió actuar con cautela. Se agachó a la altura de Javier y con voz pausada le preguntó si tenía hambre o necesitaba ayuda médica. Pero el niño negó con la cabeza, insistiendo una y otra vez que lo importante era encontrar a los otros. Sergio entendía que muchas veces los niños de la calle creaban vínculos con otros en la misma situación, formando pequeñas familias improvisadas para sobrevivir. Sin embargo, algo en la actitud de Javier le decía que aquello era distinto. No era solo la preocupación por amigos de la calle, sino algo más profundo, más urgente. El agente intentó calmarlo, prometiéndole que lo ayudaría, pero antes necesitaba saber más. Le ofreció llevarlo a la comisaría más cercana para que pudiera contarle todo con calma y, de paso, protegerlo del frío. Javier, aunque titubeante, aceptó. Mientras caminaban hacia la patrulla, Sergio no dejaba de observarlo de reojo, notando la delgadez extrema del niño, las ojeras profundas y las manos pequeñas llenas de heridas y suciedad. Durante el trayecto, el silencio entre ambos era pesado, cargado de pensamientos que Javier no lograba organizar y de preguntas que Sergio se guardaba, esperando el momento adecuado para formularlas. El niño, en cada paso, parecía debatirse entre la necesidad de confiar y el temor de hacerlo. No era fácil para él, después de semanas vagando solo, decidir confiar en un adulto, incluso si ese adulto vestía un uniforme. Al llegar a la pequeña comisaría ubicada a unas calles de la Puerta del Sol, Sergio pidió a sus compañeros que le dieran privacidad. No quería asustar aún más al niño con demasiada gente alrededor. En una sala de entrevistas vacía, le ofreció un vaso de leche caliente y una manta. Javier aceptó la bebida, pero sus ojos seguían clavados en la puerta, como si temiera que alguien fuera a entrar y arrebatarle la oportunidad de hablar. Finalmente, cuando el calor comenzó a devolverle algo de color a sus mejillas, Javier se atrevió a decir algo más. «Señor, están en un lugar, no sé cómo se llama, pero yo puedo mostrarlo, solo no quiero que se olviden de ellos», dijo con una voz tan sincera que Sergio sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había algo en la forma en que hablaba, en la desesperación contenida de sus palabras, que dejaba claro que lo que estaba por contar era mucho más que una simple historia de niños perdidos. Sergio respiró hondo y asintió. No sabía exactamente en qué se estaba metiendo, pero en su interior sintió que debía escuchar a Javier hasta el final. Algo le decía que ese niño no era un caso más de abandono infantil. Su mirada, su insistencia y la extraña petición de llevarlo donde están los otros resonaban en su mente como una alerta silenciosa. Sin dudarlo más, tomó la decisión de quedarse con él el tiempo que fuera necesario hasta entenderlo todo. La verdadera historia, estaba seguro, apenas comenzaba. El reloj en la pared de la pequeña sala de la comisaría marcaba las 8:30 de la mañana, pero para Javier el tiempo parecía haberse detenido desde que entró. Aunque estaba abrigado y con una taza de leche en las manos, su mente seguía sumida en una mezcla de temor y urgencia. Sergio, sentado frente a él, mantenía una paciencia inquebrantable, dándole espacio para que encontrara las palabras adecuadas. Había interrogado a decenas de personas en situaciones complicadas a lo largo de su carrera, pero pocas veces había sentido que cada palabra que pudiese surgir de la boca de un niño podría significar tanto. Cuando Javier finalmente levantó la mirada, Sergio notó que evitaba cualquier pregunta que tuviese que ver con su bienestar personal. No hablaba de comida, ni de su salud, ni siquiera de su familia. Su única preocupación era esa petición extraña que había pronunciado una y otra vez: «Llévame donde están los otros». Sergio, intrigado, intentó abordarlo con cuidado. «¿Quiénes son los otros? ¿Tus amigos de la calle? ¿Alguien de tu familia?», preguntó con voz calmada, casi paternal. Javier negó en silencio, bajando la mirada. Era evidente que temía profundizar.
como si sus palabras pudiesen desencadenar algo peligroso. No obstante, tras unos segundos de silencio incómodo se atrevió a murmurar: «No son familia, pero estaban conmigo. No sé si siguen ahí, pero no puedo dejarlos solos». La frase resonó con fuerza en Sergio. La palabra «ahí» no era solo un lugar cualquiera, sino un refugio que, según entendía, podría esconder más niños como Javier. El agente, sin demostrar la sorpresa que sentía, intentó extraer más detalles. Sin embargo, Javier, como si temiera que sus palabras fuesen escuchadas más allá de aquellas paredes, solo repetía la misma frase: «No podemos esperar mucho, no tienen mucho». Sergio pensó en la posibilidad de que el niño estuviese imaginando cosas o que estuviera bajo los efectos del miedo o la confusión. No sería la primera vez que un niño de la calle relataba historias incoherentes producto del estrés o del abandono. Pero había algo en la expresión de Javier que desmentía esa hipótesis. Sus palabras eran simples, sí, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Hablaba de algo real, algo que le quitaba el sueño y lo había llevado a desafiar su propia desconfianza hacia los adultos. El agente, buscando no asustarlo más, propuso que Javier intentara describir el lugar. El niño negó con la cabeza, asegurando que no lo recordaba bien, que era complicado de explicar. Pero después de unos minutos de insistencia, su mirada se iluminó brevemente. «Puedo dibujarlo», dijo con timidez. Sergio le consiguió lápices de colores y una hoja de papel, y mientras Javier comenzaba a trazar líneas temblorosas, su respiración se volvía más agitada, como si cada línea fuese un peso que se quitaba de encima. El niño dibujó un edificio alargado y desgastado, rodeado de árboles altos y con un muro parcialmente derrumbado. Señaló con un círculo mal hecho una parte concreta donde decía que solían dormir. Sergio reconoció de inmediato que el dibujo mostraba un galpón viejo, de esos que abundan en las zonas industriales abandonadas a las afueras de Madrid. Era un tipo de lugar al que solo alguien con mucha necesidad se atrevería a ir, y mucho menos a vivir. Javier, sin que se lo preguntaran, comenzó a soltar pequeños detalles, casi sin darse cuenta. «Las paredes están rotas, pero nos protegían del viento. A veces escuchábamos coches, pero nadie se acercaba. Don Mateo nos cuidaba, pero no siempre». Sergio tomó nota mental de ese nombre. ¿Quién era Don Mateo? ¿Un adulto que los había encontrado y les daba refugio? ¿O algo más? El niño no parecía querer hablar mucho de él. Solo mencionaba su nombre y desviaba la mirada, como si el tema le resultase incómodo o doloroso. Mientras Javier terminaba el dibujo, Sergio notó que había algo más que miedo en sus palabras. Había un sentido de urgencia que no podía ignorar. Javier no pedía ayuda para él. No imploraba por comida ni por un lugar cálido. Su única súplica era que alguien ayudara a los otros, sin importar su propio destino. Ese acto de desprendimiento y lealtad conmovió a la gente, quien, a pesar de las dudas y la falta de pruebas concretas, sintió la necesidad de intervenir. Decidió hacer una llamada discreta a su superior, informando de manera preliminar la situación. Sin embargo, al mencionar que la información venía de un niño sin pruebas claras, la respuesta fue predecible. «Sergio, ocúpate de que el niño esté bien, pero no montes un operativo por un dibujo y una historia vaga. Puede ser cualquier cosa. Si mañana hay novedades, lo evaluamos». Sergio colgó el teléfono con frustración, pero entendía la lógica detrás de la respuesta. No obstante, algo en su interior le decía que no debía esperar. Javier, ajeno a la llamada, terminó su dibujo y lo entregó como si fuera un mapa del tesoro. «No sé si siguen ahí, pero si no van pronto...» Su voz se quebró antes de terminar la frase. Sergio, conteniendo la rabia por la indiferencia de sus superiores, tomó el papel con cuidado y le prometió que haría todo lo posible. Mientras Javier, agotado, comenzaba a dormirse sobre la silla, Sergio no dejaba de observar el mapa improvisado. Sus instintos, forjados en años de servicio, le gritaban que no podía ignorar aquella súplica, aunque se tratase de un solo niño. La mañana avanzaba, y el reloj marcaba ya las 10 en punto cuando Sergio, en silencio, tomó su decisión.
No podía quedarse sentado esperando que otros decidieran actuar. Sin saberlo, esa determinación sería el punto de partida para destapar una verdad mucho más oscura de lo que habría imaginado. Mientras Javier dormía profundamente, ajeno a la tormenta que acababa de desencadenar, Sergio salía de la sala con el dibujo en la mano, convencido de que lo que estaba por descubrir cambiaría no solo su día, sino quizás su vida entera. La comisaría estaba sumida en un silencio incómodo, mientras Javier dormía acurrucado sobre la manta que le había prestado Sergio. Las luces frías del edificio contrastaban con el calor que intentaban brindarle, pero Javier parecía haber caído en un sueño profundo, tal vez el primero en semanas en el que no temía ser despertado por el frío o por el peligro de la calle. Sergio permanecía de pie junto a la ventana de la sala, observando sin realmente mirar el bullicio matutino de las calles de Madrid. En su mente, una y otra vez, repasaba las palabras del niño y el dibujo que ahora sostenía entre sus manos. El improvisado mapa que Javier había trazado no era solo un conjunto de líneas y formas sin sentido. Sergio, con su experiencia en patrullajes por la ciudad, podía identificar varios detalles que le parecían familiares. La presencia de árboles altos alrededor del edificio, la descripción de un muro semiderruido y la cercanía a un área por donde a veces se escuchaban coches, lo llevaron a pensar en la periferia de Madrid, donde existían varias naves industriales y viejos galpones olvidados desde hacía años. Sin perder tiempo, Sergio escaneó mentalmente las zonas que cumplían esas características. Recordaba haber patrullado cerca de Vicálvaro y San Blas, donde aún quedaban estructuras abandonadas, testigos mudos de la crisis económica que dejó en ruinas varios polígonos industriales. En su escritorio desplegó un viejo plano de la ciudad y con ayuda de los trazos que Javier había hecho, comenzó a marcar posibles ubicaciones. No era una tarea sencilla, pero su instinto le decía que no debía descartarlo como una fantasía infantil. Cuando Javier despertó, aún adormilado, Sergio lo esperaba con un desayuno modesto pero caliente. Mientras comía, el agente decidió no presionarlo de inmediato. Sabía que la confianza no podía forzarse. Sin embargo, al notar que el niño observaba con atención el mapa sobre la mesa, decidió aprovechar la oportunidad. ¿Reconoces algo aquí?, preguntó sin levantar demasiado la voz. Javier se acercó, señalando con el dedo tembloroso uno de los sectores marcados, sin dudar. Ahí es parecido, pero faltan cosas. Los árboles están aquí, dijo, trazando con el dedo un círculo improvisado. El simple gesto fue suficiente para que Sergio comprendiera que el niño no inventaba. No se trataba de una fábula. Había seguridad en sus indicaciones, detalles que solo alguien que realmente conocía el lugar podría describir. Durante más de una hora, Sergio y Javier trabajaron juntos, corrigiendo el dibujo, añadiendo elementos que el niño recordaba. Un viejo coche oxidado junto a la entrada, una chimenea alta y rota y un puente de hierro a la distancia. Cada detalle sumaba precisión al mapa y al convencimiento de Sergio de que debía investigar el lugar cuanto antes. Sin embargo, cada vez que Sergio intentaba obtener más información sobre quiénes eran exactamente los otros, Javier volvía a cerrarse. En sí mismo, bajaba la mirada. Jugaba con las mangas de su abrigo desgastado y murmuraba evasivas. No era difícil entender que el miedo lo retenía. Sergio podía intuir que no solo se trataba de niños abandonados sobreviviendo. Había algo más que Javier no estaba listo para compartir. Ante la negativa de sus superiores de movilizar recursos basándose solo en las palabras de un niño sin pruebas físicas, Sergio tomó una decisión arriesgada pero necesaria. Iría solo. Sabía que era un procedimiento cuestionable, pero también entendía que cada hora que pasaba podía ser crucial. Preparó su equipo básico, informó a su compañero más cercano bajo estricta confidencialidad y salió de la comisaría sin informar oficialmente su destino. Mientras tanto, dejó a Javier bajo la supervisión de una oficial de confianza, asegurándose de que el niño permaneciera seguro hasta su regreso. El trayecto en coche fue silencioso y tenso.
Sergio repasaba mentalmente cada indicación del mapa, cada palabra de Javier, intentando anticipar lo que podría encontrarse. Cuando llegó a las afueras de Madrid, en una zona semi-abandonada de 1900, San Blas se encontró exactamente con lo que el niño había descrito. Los árboles altos que parecían tocar el cielo, tal como había mencionado Javier, rodeaban una vieja nave industrial de ladrillo desgastado y techo parcialmente derrumbado. El lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo. Sergio estacionó a una distancia prudente y avanzó a pie, manteniendo la discreción. Desde lejos ya podía ver señales inequívocas de ocupación. Ropa colgada entre las ramas, latas vacías de comida apiladas en un rincón y pequeños montones de basura esparcidos alrededor. A medida que se acercaba, su respiración se aceleraba. Todo indicaba que, efectivamente, alguien había estado viviendo allí, probablemente varios y no hacía mucho tiempo. El interior del galpón era aún más revelador. Sergio encontró colchones improvisados con cartones y mantas sucias, juguetes rotos esparcidos por el suelo y algunas mochilas pequeñas, la mayoría vacías. Pero lo que más le llamó la atención fue una pizarra vieja apoyada contra una de las paredes. En ella, con tiza blanca, había palabras y dibujos. No entendía su significado completo, pero las palabras Don Mateo y reglas aparecían varias veces. Sergio fotografió todo con su móvil y documentó cuidadosamente cada rincón. Sabía que lo que había encontrado era suficiente para justificar una intervención formal, pero al mismo tiempo, la ausencia de las supuestas víctimas le causaba inquietud. ¿Dónde estaban los niños? ¿Qué había pasado? No había signos evidentes de violencia, pero las pertenencias dejadas atrás sugerían que habían partido repentinamente. Al regresar a la comisaría, Sergio encontró a Javier esperando, sentado junto a la oficial que lo cuidaba. Sus ojos se iluminaron momentáneamente al ver a la gente, pero Sergio no pudo evitar notar que también estaban cargados de preocupación. Al mostrarle discretamente las fotografías del lugar, el niño asintió sin dudar. «Sí, ahí era», dijo en voz baja, como si no se atreviera a hablar en voz alta. Pero cuando Sergio le preguntó por los otros, el niño no pudo contener las lágrimas. Entre sollozos, solo alcanzó a decir: «No sé dónde están ahora». Sergio sintió que la situación era más grave de lo que había pensado inicialmente. Algo le decía que aquellos niños no se habían ido por voluntad propia y que Javier, aunque no lo dijera, temía por lo que podría haberles ocurrido. Mientras observaba al niño derrumbarse emocionalmente, comprendió que ya no había marcha atrás. Necesitaba actuar y debía hacerlo pronto, sin importar la burocracia o las órdenes superiores que intentaran frenarle. Lo que acababa de descubrir no era solo un caso de niños sin hogar, sino algo mucho más complejo y oscuro que aún no lograba descifrar por completo. Sergio permaneció en silencio durante varios minutos después de escuchar a Javier. La voz quebrada del niño y la expresión de terror que cargaba no eran las de alguien que fantaseaba o confundía su memoria. Al contrario, cada gesto de Javier parecía confirmar que lo que había vivido era real, tangible y urgente. El agente se debatía entre la presión institucional que le exigía actuar con cautela y su propio instinto que, desde el primer momento, le gritaba que algo grave estaba ocurriendo, que había vidas en juego. Se sentó frente al niño, respiró hondo y decidió intentar ganarse su confianza. Esta vez no como policía, sino como alguien dispuesto a escuchar sin condiciones. Javier, aún con lágrimas en los ojos, empezó a hablar con más detalle, como si finalmente hubiera encontrado un espacio seguro para compartir aquello que llevaba semanas guardando. No lo hizo de manera lineal, pero cada frase iba dibujando una imagen más nítida de su historia. Contó que no era el único que había terminado en las calles huyendo de un hogar roto o de una situación insoportable. Poco a poco, otros niños, algunos más pequeños que él, otros algo mayores, habían encontrado refugio en aquel galpón. No recordaba exactamente cómo comenzaron a reunirse, pero sí que, al poco tiempo, apareció Don Mateo, un hombre que al principio parecía un salvador. Según Javier,
Don Mateo les ofrecía comida, mantas y protección. Les enseñaba a mantenerse alejados de las patrullas y a organizarse para sobrevivir. Sin embargo, con el paso de las semanas, las reglas comenzaron a endurecerse. No podían alejarse del galpón sin su permiso, no podían hablar con desconocidos y sobre todo nunca debían mencionar a don Mateo si alguien preguntaba por ellos. Lo que empezó como una comunidad improvisada se transformó en una jaula disfrazada de refugio. Javier confesó que en más de una ocasión había querido escapar, pero el miedo a ser descubierto y castigado, o peor aún, a que don Mateo se enfadara con los otros niños, lo había mantenido ahí, callado. La gente escuchaba con atención, tomando notas mentales de cada detalle, conteniendo su rabia al imaginar la situación que aquellos niños estaban viviendo. Don Mateo no era solo un protector improvisado, sino alguien que, deliberadamente, había mantenido a un grupo de menores ocultos bajo su control. Aunque Javier no se atrevió a hablar de castigos o maltratos directos, su mirada evitaba la de Sergio cada vez que mencionaba al hombre, lo que para el agente era suficiente para entender que había más de lo que el niño estaba dispuesto a relatar. Lo más alarmante para Sergio fue saber que no se trataba de 2 o 3 niños, como podría haber supuesto en un principio. Javier mencionó al menos una docena, y aunque no recordaba todos sus nombres, sí hablaba de ellos con familiaridad. Elena, que era la más pequeña, y siempre tenía miedo de la oscuridad. Marcos, que le enseñó a buscar comida entre los contenedores sin ser visto. Lucía, que cuidaba de los más pequeños como si fuese una hermana mayor. Cada nombre, cada descripción, cargaba un peso emocional que hacía evidente el lazo que se había formado entre ellos. No eran solo compañeros de infortunio, eran una familia rota que había encontrado consuelo en su mutua compañía. Sergio, con el corazón encogido, intentó saber por qué Javier había decidido marcharse. El niño, tras dudarlo, explicó que una noche escuchó a don Mateo hablando con un hombre desconocido, planificando algo que no logró entender del todo, pero que le heló la sangre. Palabras como traslado y sin testigos fueron suficientes para que Javier, lleno de temor, decidiera escapar. No le importó el frío, el hambre, ni el peligro de las calles. Prefería arriesgarse solo antes que ver a sus amigos desaparecer, sin saber a dónde serían llevados. La revelación hizo que Sergio se pusiera de pie, incapaz de disimular su tensión. En su mente, las piezas comenzaban a encajar de una manera oscura y peligrosa. No era solo un grupo de niños abandonados, escondidos en un galpón. Había un adulto que los mantenía bajo su control, y peor aún, existía la posibilidad de que estuvieran en peligro inminente. Decidió que no podía perder más tiempo. Salió momentáneamente de la sala y esta vez habló directamente con su superior, detallando cada una de las palabras de Javier y adjuntando las fotografías que había tomado. Aunque recibió la misma respuesta inicial de escepticismo, Sergio insistió con tal vehemencia que logró, al menos, que se aceptara iniciar una verificación preliminar del lugar. Volvió a la sala y encontró a Javier abrazado a la manta, temblando pero con los ojos abiertos y fijos en él. Sergio le aseguró que ya no estaba solo, que nadie lo obligaría a volver al galpón y que harían todo lo posible por encontrar a sus amigos. Aunque el niño no respondió, Sergio percibió en su mirada un pequeño destello de esperanza, tenue pero vital. Sin embargo, ambos sabían que cada minuto contaba. Afuera, el cielo de Madrid se había tornado gris, como si reflejara la gravedad de la situación. Sergio entendía que, aunque hubiese logrado que sus superiores se movieran, la maquinaria burocrática no sería tan rápida como lo necesitaba. Mientras los trámites se gestionaban, las horas pasaban y los niños podrían estar siendo trasladados o algo peor. En su interior, Sergio sintió una punzada de impotencia, pero también la firmeza de no permitir que la lentitud del sistema terminara por condenar a aquellos pequeños. Sabía que estaba solo en esto, que no tendría respaldo oficial inmediato, pero ya no importaba. Había tomado una decisión silenciosa y definitiva. Haría todo lo necesario para llegar a tiempo. Las palabras de Javier, la angustia en sus ojos
y la crudeza de su historia se grabaron en su memoria con tal fuerza que cualquier duda quedó disuelta. Mientras preparaba su equipo para lo que sería una intervención no autorizada, Sergio volvió a mirar a Javier, quien lo seguía observando, con la mezcla de temor y confianza que solo un niño puede mostrar cuando siente que alguien, finalmente, lo ha escuchado de verdad. Sabía que no podía fallarle, no solo a él, sino a todos esos otros que esperaban, quizás sin saberlo, que alguien los encontrara antes de que fuera demasiado tarde. El peso de aquella revelación era ya una carga que Sergio estaba dispuesto a llevar sin importar las consecuencias. Sergio sabía que el tiempo apremiaba. Las palabras de Javier no le dejaban dudas. Los niños estaban en peligro y cada hora podía ser crucial. Sin embargo, la maquinaria institucional no se movía al ritmo de su urgencia. Cuando presentó oficialmente el informe ante sus superiores, la respuesta fue la que, en el fondo, temía desde el principio. El comisario principal, un hombre curtido y reacio a aceptar testimonios sin pruebas sólidas, le pidió cautela. «Sergio, sabemos que te preocupa, pero no podemos movilizar a media unidad por un dibujo y las palabras de un menor sin guardianes. No sería la primera vez que un niño de la calle fabula historias para llamar la atención o conseguir refugio», sentenció con tono firme, sin levantar la vista de los papeles que tenía sobre su escritorio. Sergio contenía la rabia. Sabía que su superior no era insensible, pero era esclavo de los procedimientos, y la falta de pruebas contundentes le daba la excusa perfecta para demorar cualquier acción real. La burocracia se convirtió de pronto en el primer obstáculo tangible para rescatar a esos niños. Pero lo que más le dolió fue ver la expresión de Javier cuando Sergio, con voz baja y temerosa, le comunicó que aún tendrían que esperar. El rostro del niño se apagó de inmediato, como si la última llama de esperanza que había encendido en su interior se extinguiera de golpe. No protestó, no lloró, solo bajó la cabeza y guardó silencio. Durante horas, Sergio trató de buscar alternativas, explorando viejos informes de desapariciones, revisando bases de datos y hablando con otros agentes de manera informal. Cada intento terminaba chocando con la misma barrera. Sin una denuncia, formal o pruebas de delito flagrante, la intervención quedaba limitada. Aún así, Sergio no estaba dispuesto a cruzarse de brazos. Mientras en su mente repasaba las palabras de Javier sobre la posible reubicación forzada de los niños, su determinación crecía. Pero a su alrededor, todo parecía conspirar para frenarle. Intentó hablar con la fiscalía argumentando la gravedad de la situación, pero la respuesta fue similar. Necesitaban más. Fotografías de los niños, nombres completos, pruebas físicas de que allí vivían menores, o al menos el testimonio de otro testigo que corroborara la historia de Javier. Pero Sergio no tenía nada de eso, solo el mapa dibujado por el niño y la escena del galpón vacío con objetos abandonados, insuficiente para movilizar a las autoridades. En paralelo, la temperatura en Madrid seguía bajando y las calles se llenaban de personas envueltas en sus abrigos gruesos, ajenas a la tragedia silenciosa que se gestaba en las afueras de la ciudad. Javier, sentado en un rincón de la sala de entrevistas, observaba por la ventana sin decir palabra, mordiendo de vez en cuando la manga de su abrigo desgastado. Había dejado de preguntar si ya iban a buscar a los otros, como si hubiese aceptado resignado que nadie lo haría. Sergio, al borde de la desesperación, intentó hablar una vez más con el comisario, esta vez fuera del protocolo, en el pasillo, lejos de los despachos. «Javier no inventa esto», insistió. «Se lo ve, se lo siente. He visto ese lugar con mis propios ojos y está lleno de señales de que alguien vivía allí. No podemos esperar hasta que algo pase para actuar». Pero su superior, aunque comprendía su preocupación, se limitó a recordarle que no podían comprometer recursos en una misión que no tenía autorización legal. Esa noche, mientras las luces de la comisaría se apagaban una a una, Sergio tomó una decisión silenciosa pero firme. No podía quedarse esperando. Había trabajado demasiados años en la calle como para no reconocer cuando alguien decía la verdad. Javier no tenía motivos para mentir.
No pedía ayuda para sí mismo, solo imploraba que fueran por los otros. Esa convicción era más que suficiente para Sergio, aunque significara arriesgar su carrera. Preparó un equipo mínimo sin informar a nadie. Revisó su coche particular, su radio, su linterna y cargó su móvil con batería extra. Su plan era sencillo, pero arriesgado: ir solo hasta el lugar marcado en el mapa de Javier y comprobar por sí mismo si encontraba más pistas o, con suerte, a los niños antes de que fuera tarde. Sabía que estaba a punto de saltarse todos los procedimientos, pero su instinto le decía que, si esperaba a que la burocracia actuara, sería demasiado tarde. Mientras Sergio terminaba de prepararse, Javier, que observaba en silencio desde una esquina de la sala, se acercó tímidamente. ¿Va a ir?, preguntó con voz baja, temerosa de la respuesta. Sergio, sin pensarlo demasiado, asintió. No podía mentirle. El niño respiró aliviado y, por primera vez en horas, mostró una leve sonrisa, casi imperceptible, pero que para Sergio fue una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Poco antes de salir, Sergio hizo una última llamada al móvil de su compañero de patrulla, Luis, un agente de confianza que había compartido con él situaciones difíciles. Sin contarle todo, le pidió que estuviera pendiente por si no volvía a comunicarse en las próximas horas. Luis, aunque extrañado por el tono de Sergio, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Así, pasada la medianoche, Sergio salió discretamente de la comisaría y condujo hacia las afueras de la ciudad, guiándose por las indicaciones del mapa de Javier. El frío de la noche madrileña era intenso y las calles desiertas. En cada esquina, en cada farola rota, Sergio sentía que el tiempo corría en su contra. Sabía que cualquier minuto de demora podía significar la diferencia entre encontrar a los niños o perderlos para siempre. Mientras conducía, repasaba mentalmente cada palabra de Javier, cada pequeño detalle del dibujo, cada nombre que había mencionado. La imagen de Elena, Marcos, Lucía y los demás se le presentaba como un peso insostenible. No los conocía, pero ya sentía que tenía una deuda con ellos. La convicción de que estaba solo en esto no lo detenía, sino que le daba aún más fuerza. No importaba que su superior no lo respaldara, que la fiscalía no lo autorizara o que su propio futuro profesional quedara en entredicho. Lo único que importaba era llegar a tiempo. La decisión estaba tomada, y Sergio, con la mirada fija en la carretera, se adentraba en la noche decidido a no regresar sin respuestas. Sin saberlo, esa determinación lo conduciría a enfrentar una verdad mucho más compleja y perturbadora de la que estaba preparado para asumir. Pero ya no había marcha atrás. Había hecho una promesa silenciosa a Javier y a sí mismo, y estaba dispuesto a cumplirla, cueste lo que cueste. La noche había cubierto por completo la periferia de Madrid, cuando Sergio llegó a las inmediaciones del lugar señalado en el mapa de Javier. La oscuridad era apenas interrumpida por la luz mortecina de una farola aislada, que apenas alcanzaba a iluminar los contornos de la nave industrial abandonada. No había señales de vida en las calles cercanas, ni ruidos de coches o de algún transeúnte ocasional. Todo parecía detenido, como si aquel rincón de la ciudad hubiera sido olvidado incluso por el tiempo. Sergio detuvo su coche a unos metros y apagó las luces, decidido a acercarse sin llamar la atención. Avanzó lentamente, con la linterna apagada y la radio guardada en el bolsillo interior de su chaqueta. Sabía que cualquier sonido podría alertar a quien estuviera dentro, si es que aún quedaba alguien. Desde la distancia, ya podía ver que las descripciones de Javier no solo coincidían, sino que resultaban aún más precisas de lo que el propio niño había sido capaz de dibujar. Allí estaban, tal y como dijo, la pared lateral parcialmente derrumbada, la chimenea agrietada y el viejo coche oxidado junto a la entrada, cubierto de óxido y maleza. Sergio rodeó el edificio en silencio, observando cada detalle. No tardó en encontrar pruebas evidentes de ocupación reciente. En uno de los rincones exteriores había restos de una fogata improvisada aún con cenizas tibias, lo que indicaba que no hacía muchas horas había sido utilizada. También encontró varias prendas de ropa sucia colgadas entre las ramas de un árbol cercano, formando una especie de improvisado tendedero.
Todo confirmaba lo que Javier le había contado, pero no había ni rastro de los niños. Decidido a no dejar nada al azar, Sergio forzó la puerta oxidada del galpón, que se dio con un chirrido leve. Dentro, la escena era incluso más desoladora. Sobre el suelo de cemento, se esparcían mantas, cartones y bolsas plásticas. Había restos de comida enlatada, botellas vacías y una pequeña zona donde, a juzgar por las marcas, se habían organizado colchones improvisados. Pero lo que más le llamó la atención fueron los pequeños detalles. Dibujos hechos con tizas, en las paredes, marcas de nombres y alturas anotadas en una esquina, y en el centro del galpón, una cuerda colgante con piezas de ropa infantil secándose al aire frío. Sergio recorrió cada rincón documentando todo con su móvil. Sabía que cualquier detalle sería crucial para convencer a sus superiores al volver. Sin embargo, la ausencia de los niños le llenaba de inquietud. ¿Dónde estaban? No había señales de violencia, pero tampoco indicios claros de que se hubieran ido por voluntad propia. Todo parecía haberse abandonado con prisa. Encontró platos de comida a medio terminar y juguetes tirados en el suelo como si hubieran sido soltados de golpe. Mientras inspeccionaba, un objeto llamó su atención. Un pequeño cuaderno de tapas negras escondido entre dos cajas apiladas. Al abrirlo, encontró en su interior dibujos infantiles, nombres y lo que parecían ser registros diarios. No todos. Los textos eran legibles, pero algunas páginas dejaban entrever fragmentos preocupantes. Menciones a don Mateo, anotaciones de tareas diarias, horarios y pequeñas reglas escritas con letra infantil. Pero lo más perturbador era que algunas de las páginas parecían tener anotaciones que no correspondían a la caligrafía de un niño. Había listas y símbolos desconocidos que Sergio no pudo interpretar de inmediato, pero que le parecieron fuera de lugar en un cuaderno de juegos. Sergio siguió explorando y encontró un acceso trasero semioculto que daba hacia un camino de tierra. Allí, las huellas en el barro fresco le confirmaron lo que temía. Alguien, o varios, habían salido de allí no hacía mucho. El patrón, desordenado de las pisadas, algunas muy pequeñas, indicaba que se trataba de un grupo en fuga o que fue forzado a abandonar el lugar. El agente tomó fotografías detalladas de las huellas y del sendero, pero su preocupación crecía. Sabía que si alguien había sacado a los niños de allí, probablemente no habría sido por iniciativa propia. Sin perder tiempo, regresó al interior del galpón y continuó recopilando evidencia. Entre las cosas dispersas, encontró una caja metálica con candado que logró abrir tras varios intentos. Dentro había objetos personales de los niños, pulseras, pequeños juguetes, una fotografía grupal en blanco y negro donde se veía a Javier junto a otros niños sonrientes, aunque con expresiones cansadas, y al fondo, desenfocado, la figura de un hombre que coincidía con la descripción que Javier había dado de don Mateo. Aunque la imagen era borrosa, su mera presencia resultaba inquietante. Con el cuaderno, la fotografía y las huellas, Sergio comprendió que ya no se trataba de simples indicios. Tenía evidencia real de que al menos una docena de niños había estado viviendo allí bajo el control de un adulto y que ahora estaban desaparecidos. Lo más angustiante era no saber si habían huido o si habían sido llevados contra su voluntad. El recuerdo de las palabras de Javier volvió a retumbarle en la mente. Hablaron de llevarnos, sin testigos. La noche seguía avanzando mientras Sergio, sin apartar la vista del camino trasero, intentaba recomponer la escena. Era evidente que la fuga o traslado había ocurrido recientemente, quizás horas atrás. El frío, el abandono precipitado y las huellas frescas lo confirmaban. No podía esperar hasta la mañana para reportarlo formalmente. Decidió que regresaría de inmediato a la comisaría, pero antes marcó cuidadosamente el sendero con referencias y registró su posición con el GPS. De vuelta en su coche, mientras conducía a toda prisa hacia Madrid, su mente no dejaba de repasar cada hallazgo. Los dibujos, las reglas escritas en el cuaderno, la fotografía y sobre todo las huellas. Todo indicaba que aún había oportunidad de encontrarlos, pero la pregunta
que lo atormentaba era si llegaría a tiempo. Sabía que si alguien había decidido mover al grupo, lo había hecho por una razón, y rara vez las razones detrás de mantener ocultos a niños en esas condiciones eran benignas. Al llegar a la comisaría, pasada la 1 de la madrugada, Sergio se encontró con una escena rutinaria, ajena a la urgencia que cargaba. Sus compañeros seguían con sus turnos sin saber lo que había descubierto. Subió de inmediato al despacho del comisario, golpeó la puerta con fuerza y, sin esperar invitación, entró. Sobre la mesa colocó la caja con las pertenencias, el cuaderno y las fotografías, mientras explicaba con detalle todo lo que había encontrado. El comisario, al ver las pruebas, cambió de expresión. Ya no había margen para las dudas. La evidencia era contundente y alarmante. Sergio, sin permitir que el momento se diluyera en reuniones interminables, fue claro: no podemos esperar más. Si los movieron esta noche, aún estamos a tiempo. El peso de la situación había cambiado de manos. Ahora la responsabilidad ya no era solo de Sergio. Toda la comisaría tendría que movilizarse. Pero la pregunta que flotaba en el aire era si lograrían actuar antes de que fuera demasiado tarde. Porque Sergio sabía que lo que había visto no era solo abandono, era una alerta de peligro real, y las vidas de esos niños dependían de las próximas horas. Sergio no perdió tiempo. En cuanto el comisario asintió con gravedad, autorizando la apertura de una investigación formal, la comisaría entró en una dinámica frenética. 6 agentes, incluyendo a Sergio, se organizaron para realizar una primera inspección coordinada al galpón y a sus alrededores, mientras otros se encargaban de notificar a la Fiscalía de Menores y a la Policía Judicial. Era pasada la 1:30 de la madrugada cuando la patrulla liderada por Sergio llegó al lugar, esta vez respaldada por luces, chalecos y equipos de registro forense. Sin embargo, lo que encontraron al llegar fue aún más desconcertante que el escenario que Sergio había visto horas antes. El galpón, aunque seguía siendo el mismo refugio deteriorado que Sergio había inspeccionado en solitario, ahora presentaba señales claras de un abandono apresurado. Los rastros dejados por las huellas en la tierra y el barro mostraban movimientos desordenados en distintas direcciones. Había marcas recientes de neumáticos de furgonetas pesadas que no estaban horas antes cuando Sergio hizo su primera revisión. En el interior, además, las mantas y los objetos que antes parecían dejados a toda prisa, ahora estaban aún más revueltos, como si alguien hubiera regresado después de la huida inicial para borrar las huellas o recuperar algo. Pero lo más inquietante fue lo que hallaron en la parte trasera de la nave. Bajo una plancha de metal semienterrada, un agente descubrió lo que parecía ser un pequeño sótano improvisado, camuflado entre escombros. Allí, el aire era denso y el olor insoportable. Sergio descendió primero, acompañado de su compañero, Luis. El sótano, iluminado con la linterna de mano, reveló un espacio reducido, de no más de 5 metros cuadrados, donde había colchonetas raídas, botellas de agua a medio vaciar y restos de comida. Pero lo que hizo que el corazón de Sergio se acelerara fueron los garabatos en las paredes, hechos por las manos de los propios niños. En aquellas paredes sucias y húmedas, los pequeños habían dejado mensajes que estremecían. Palabras sueltas, como ayuda, no nos olviden, y otros nombres de niños que no estaban en la lista que Javier había mencionado, daban cuenta de que el grupo quizás era aún mayor. Dibujos de casas, rostros tristes y marcas de los días transcurridos reforzaban la certeza de que los niños habían estado encerrados allí durante un tiempo prolongado. Sergio, conteniendo la rabia y la impotencia, revisó cada rincón mientras los agentes forenses recogían todo cuidadosamente. Entre las pertenencias, encontraron una caja metálica similar a la que Sergio había recuperado antes, pero esta contenía papeles arrugados y lo que parecía ser una libreta de anotaciones de don Mateo. En ella, más allá de las reglas que ya conocían, había registros de fechas, nombres y números, como si fueran inventarios. A cada niño le correspondía un nombre, una fecha de ingreso y anotaciones en clave que aún no podían descifrar por completo.
La presencia de esa libreta sacudió a todo el equipo. Aquello dejaba atrás la hipótesis de un simple refugio improvisado de niños. Lo que emergía de esas páginas era la estructura de algo organizado, sistemático, donde la presencia de don Mateo se consolidaba como una figura que no solo mantenía a los niños bajo control, sino que probablemente planeaba algo más siniestro. Mientras tanto, en la superficie, los agentes descubrieron que el sendero de tierra que había notado Sergio continuaba varios metros hasta conectarse con una vía secundaria donde, según las huellas, habían cargado a los niños en furgonetas. El barro aún fresco dejaba ver las pisadas infantiles mezcladas con las de adultos. Las señales eran claras. Los niños no se marcharon solos. La presencia de las huellas arrastradas, como si algunos hubieran sido llevados a la fuerza, disipó cualquier duda. Luis, visiblemente afectado, le preguntó a Sergio en voz baja, ¿y si ya es tarde? Pero Sergio no podía permitirse pensar en eso. Sabía que los niños seguían en peligro y que quizás todavía estaban cerca. Lo más inquietante era el aparente orden con el que todo había sido ejecutado. No parecía una huida improvisada, sino un traslado planificado, y eso solo complicaba más la situación. De vuelta en la comisaría, ya cerca del amanecer, Sergio reunió a su equipo y al comisario para compartir lo hallado. Mostraron las fotografías, la libreta y las evidencias recolectadas en el sótano. Esta vez nadie osó minimizar la gravedad. El comisario, pálido y tenso, dio la orden de contactar a la Unidad de Delitos contra las Personas y a la Fiscalía de forma urgente. No se trataba ya de un caso de abandono, sino de un posible secuestro sistemático de menores. Javier, que seguía en la sala de descanso bajo la protección de una oficial, no tardó en ser convocado nuevamente. Al mostrarle las fotografías del sótano y de la libreta, su rostro cambió por completo. Sin necesidad de preguntas, señaló con el dedo tembloroso la libreta y balbuceó. Esa es la de don Mateo. Siempre escribía ahí. Anotaba todo. Nos decía que debíamos portarnos bien o no estaríamos en la lista de los que se quedaban. El niño no supo explicar con claridad a qué se refería con la lista de los que se quedaban, pero la frase bastó para que Sergio y el comisario se miraran con gravedad. Era evidente que don Mateo no actuaba solo y que había algún tipo de selección entre los niños. ¿Qué significaba eso? ¿Qué destino tenían aquellos que no quedaban en esa lista? La incógnita era insoportable y a la vez necesaria para entender la magnitud del peligro al que estaban expuestos. El clima en la comisaría se volvió tenso. Los agentes, que al principio habían mostrado escepticismo, ahora no dudaban de que estaban ante algo mucho más grave de lo que cualquiera habría imaginado. Sin embargo, pese a las pruebas, no había rastro actual de los niños ni de don Mateo. El único indicio era el camino que conducía fuera del galpón y que, según la dirección, podría llevar hacia alguna zona rural o hacia otras estructuras abandonadas en los alrededores de Alcalá de Henares. Sergio, que no había dormido en toda la noche, sabía que no podían perder el impulso. Había que moverse antes de que don Mateo y quienquiera que lo ayudara lograran ocultar definitivamente a los niños. Con el equipo ya preparado, la fiscalía activando las órdenes necesarias y la comisaría en alerta total, el agente tenía claro que las próximas horas serían determinantes. La ventana de tiempo para hallarlos aún abiertos era cada vez más estrecha, pero su determinación estaba intacta, no solo por Javier, sino por cada uno de los niños cuyas huellas seguían marcadas en la tierra y cuyas voces parecían suplicar desde las paredes de aquel sótano sombrío. No nos olviden. El sol apenas asomaba tímidamente por el horizonte cuando Sergio, junto con el equipo especial de la comisaría y agentes de la Unidad de Delitos contra las Personas, regresaron al galpón, esta vez armados con orden judicial y todos los recursos disponibles. Las autoridades habían comprendido, finalmente, que lo que enfrentaban era un caso grave, posiblemente relacionado con una red organizada que operaba aprovechándose de niños en situación de calle. La tensión era palpable entre los agentes, que se desplegaron cuidadosamente, revisando no solo la nave principal,
sino también los alrededores y las vías de escape señaladas por Sergio. Javier, desde la comisaría, observaba ansioso las noticias que comenzaban a filtrarse. Aunque aún no se conocía la magnitud de lo descubierto, algunos medios locales ya mencionaban una investigación por un posible caso de explotación infantil. La oficial que lo acompañaba intentaba tranquilizarlo, pero Javier no apartaba la mirada de la ventana, como si esperara ver a sus amigos aparecer de un momento a otro, libres y sanos. En el galpón, Sergio halló lo que podría ser la clave para localizar al grupo desaparecido. Al revisar con detalle las páginas del cuaderno recuperado la noche anterior, notó que en los márgenes había pequeños símbolos que, en apariencia, parecían simples marcas sin importancia. Sin embargo, al contrastarlos con un viejo mapa de carreteras de la zona, Sergio identificó que coincidían con rutas y ubicaciones específicas que conectaban Madrid con áreas rurales al este, próximas a Alcalá de Henares. Lo más inquietante era que una de esas marcas estaba repetida varias veces junto a la palabra traslado. Mientras compartía sus hallazgos con el equipo, un detalle no menor surgió al revisar las grabaciones de cámaras de tráfico cercanas al sendero trasero del galpón. En las imágenes, 2 furgonetas sin matrícula visible habían sido captadas la noche anterior circulando por un camino secundario. Eran vehículos industriales, idénticos a los que las huellas indicaban en el terreno. Todo apuntaba a que Don Mateo había logrado movilizar a los niños antes de que Sergio realizara la primera inspección oficial. Con la ayuda de un experto forense, Sergio y los agentes descifraron que los símbolos utilizados en el cuaderno no eran improvisados, sino códigos internos posiblemente utilizados por Don Mateo para registrar rutas y ubicaciones. Esto explicaba la dificultad de encontrar rastros previos. No se trataba de un hombre improvisado, sino de alguien que llevaba tiempo operando y que probablemente no actuaba solo. La complejidad de las anotaciones y la precisión en la organización indicaban que existía una estructura detrás, algo que sobrepasaba las capacidades de un solo individuo. Javier, al ser informado de este descubrimiento, no pudo evitar el estremecimiento. Cuando Sergio le mostró una de las páginas del cuaderno con esos símbolos, el niño asintió de inmediato. Él siempre dibujaba eso cuando decía que íbamos a cambiar de casa, explicó. Nos hacía aprendernos esos dibujos, pero no sabíamos que eran mapas, creíamos que eran juegos. Aquella revelación confirmaba que los niños estaban siendo trasladados de un lugar a otro bajo un sistema organizado que les mantenía engañados y aislados de la realidad. El siguiente paso fue trazar en detalle las posibles rutas indicadas en el cuaderno. Las marcas señalaban que uno de los puntos clave se encontraba en las afueras de Alcalá de Henares, en una zona de antiguas construcciones agrícolas, algunas ya en ruinas y otras transformadas en almacenes abandonados. Sergio, al frente de la operación, organizó un plan inmediato para inspeccionar la zona, temiendo que cada minuto perdido diera ventaja a Don Mateo. Antes de partir, Sergio pidió a Javier que revisara con detenimiento un conjunto de fotografías aéreas obtenidas por la policía. El niño, tras unos minutos observando en silencio, señaló con seguridad una de ellas. «Aquí», dijo sin dudar, «esta era la casa que Don Mateo nos mostró una vez. Dijo que si nos portábamos bien, algún día viviríamos allí». La precisión de Javier fue suficiente para que el comisario diera luz verde a la intervención sin más demoras. A media mañana, con el cielo cubierto por nubes grises que anticipaban lluvia, el convoy de patrullas y vehículos de operaciones especiales se dirigió hacia la zona señalada. El ambiente dentro de los coches era de una tensión contenida. Nadie sabía exactamente qué esperar. Lo único cierto era que había que actuar con la máxima cautela, pues se enfrentaban a una situación que podía desbordar en cualquier momento. Mientras tanto, Javier permanecía bajo resguardo, pero su angustia crecía al imaginar lo que sus amigos podrían estar viviendo. Recordaba las noches en que Don Mateo les advertía que si hablaban con la policía, nunca volverían a ver a los otros. Esa amenaza retumbaba ahora con más fuerza en su cabeza, pero también sentía que por primera vez
alguien había decidido escuchar y creerle, algo que le devolvía un atisbo de esperanza. Cuando la unidad llegó al lugar indicado por Javier, se toparon con un conjunto de edificaciones abandonadas y en evidente estado de deterioro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Sergio fue que, al observar con prismáticos desde la distancia, vio movimiento. Alguien se desplazaba entre las sombras de las estructuras, ocultándose de manera intencional. No había duda de que allí había personas. La pregunta era, ¿eran los niños o simplemente cómplices de don Mateo? Sergio ordenó un perímetro inmediato. La operación debía ser precisa y sin margen de error. No podían arriesgarse a que, si efectivamente los niños estaban allí, fueran utilizados como rehenes o trasladados nuevamente. Mientras los agentes se posicionaban estratégicamente, Sergio no podía evitar recordar la mirada de Javier al señalar el lugar en la fotografía. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más complejo y delicado que cualquier operativo anterior. El equipo quedó listo para entrar. El silencio dominaba el ambiente. Sergio respiró hondo antes de dar la orden definitiva. Sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Las piezas del rompecabezas finalmente se alineaban, pero lo que encontrarían tras esos muros podía ser la confirmación de sus peores temores o la salvación de aquellos niños que, como Javier, solo pedían ser recordados y rescatados. Sergio dio la orden de iniciar la operación sin vacilar. Los agentes, bien entrenados pero visiblemente tensos por la incertidumbre de lo que hallarían, se desplegaron en formación, rodeando las instalaciones con sigilo. Los edificios, cubiertos por enredaderas y hierba alta, escondían su interior de cualquier mirada desde el exterior. Sergio, avanzando entre la maleza junto a su compañero Luis, no dejaba de observar cada detalle. En las ventanas superiores de uno de los galpones, pudo distinguir brevemente una sombra que se movía con rapidez y se ocultaba de inmediato. No había dudas, había alguien dentro. Los agentes ingresaron en sincronía, tomando cada una de las entradas de los 3 edificios principales que formaban el complejo. El interior era aún más sombrío de lo esperado. Habitaciones vacías, mobiliario desvencijado y el eco de pasos nerviosos llenaban el ambiente. Pero lo que paralizó momentáneamente a Sergio fue el sonido sutil y casi imperceptible de llantos apagados que venían de la estructura central. El agente señaló con la mano y 2 oficiales se adelantaron. Forzaron la puerta oxidada y la escena que encontraron dentro fue al mismo tiempo un alivio y una pesadilla. En el interior de una especie de sótano improvisado, ocultos tras una falsa pared de madera, había al menos una docena de niños, sucios, desnutridos y visiblemente asustados. Algunos intentaban consolarse entre ellos, otros se acurrucaban contra las paredes. Sergio no tardó en reconocer a varios de los nombres que Javier había mencionado. Estaban todos, pero sus rostros reflejaban el terror de quienes habían sido sometidos a semanas de encierro y miedo. Los agentes actuaron de inmediato, brindándoles mantas térmicas, agua y palabras de consuelo. La operación estaba lejos de terminar, pues no había rastro aún de don Mateo. La inspección continuó de manera exhaustiva por las otras estructuras del complejo. En una de ellas, Sergio encontró un improvisado despacho con documentación, mapas y fotografías que confirmaban que don Mateo mantenía un registro detallado de cada niño. Los papeles mostraban rutas, nombres y hasta observaciones personales de cada uno, como si se tratara de mercancía. De pronto, un grito desde la parte exterior hizo que todos se movilizaran. Luis, que patrullaba el perímetro, había interceptado a un hombre que intentaba escapar por uno de los caminos de tierra. Era don Mateo. Su rostro, lejos de reflejar pánico, mostraba una expresión sombría, casi desafiante. Fue reducido sin demasiada resistencia, aunque no sin antes lanzar una mirada cargada de odio hacia Sergio. Su captura fue rápida, pero su actitud fría e indiferente dejó a todos inquietos. No dijo una palabra mientras era esposado y llevado hacia el vehículo policial. Sergio, tras asegurarse de que don Mateo estaba bajo custodia, regresó al sótano donde aún quedaban agentes asistiendo a los niños. Algunos
al ver el uniforme de policía, retrocedían temerosos, otros apenas lograban reaccionar. Fue entonces cuando Lucía, la niña que según Javier cuidaba de los más pequeños, se acercó a Sergio y con voz casi inaudible preguntó: «¿Javier?». Sergio asintió con firmeza y respondió: «Está bien, nos llevó hasta vosotros». Las lágrimas de la niña brotaron de inmediato, seguida de un llanto colectivo que sacudió a todos los presentes. Por fin, entendían que la ayuda había llegado. En cuestión de minutos, ambulancias y unidades de asistencia social comenzaron a llegar al lugar. Los niños fueron evacuados con cuidado y trasladados a un centro de acogida provisional, donde recibirían atención médica y psicológica. Sergio acompañó el traslado de cerca, sin perder de vista ni un segundo a cada uno de ellos. Sentía que, aunque había logrado lo esencial, el peso de lo vivido por esos niños no sería fácil de reparar. En la comisaría, Javier esperaba sin saber aún el resultado de la operación. Cuando Sergio regresó cansado y visiblemente afectado, pero con una sonrisa leve en el rostro, el niño lo entendió sin que hiciera falta una palabra. «¿Están bien?», preguntó con un hilo de voz. Sergio se arrodilló a su altura y le aseguró que todos estaban a salvo, que pronto podría verlos. Javier rompió en llanto, pero esta vez de alivio. Sin embargo, la investigación no había terminado. Los documentos hallados en la base de don Mateo indicaban que existían otras localizaciones similares, sugerían rutas y nombres desconocidos. La estructura que había sostenido todo aquello parecía más grande de lo que Sergio y su equipo habían imaginado. Pero, al menos por esa noche, habían logrado lo que muchos consideraban imposible: rescatar a esos niños antes de que desaparecieran, sin dejar rastro. Mientras los medios comenzaban a reportar lo ocurrido, sin aún conocer la magnitud real, Sergio observaba a Javier desde la puerta de la sala. El niño, abrazado a la oficial que lo había protegido durante horas, sonreía por primera vez sin miedo. Sergio sabía que aún había mucho por hacer, pero también que había cumplido la promesa que se hizo la primera vez que vio la expresión desesperada de Javier. Había encontrado a los otros, y estaban a salvo, por ahora. El aparente alivio de la exitosa operación pronto se vio empañado por nuevas incógnitas. Durante las primeras horas de la mañana, mientras los niños recibían atención en el centro de acogida, Sergio y su equipo continuaban revisando minuciosamente cada documento encontrado en la improvisada oficina de don Mateo. Entre los papeles destacaba un cuaderno distinto, más antiguo y de cubierta roja, que había pasado desapercibido en la inspección inicial. Al abrirlo, Sergio notó de inmediato que no estaba escrito con la misma caligrafía que el resto de las notas. Era más tosca, menos ordenada, pero cargada de símbolos y anotaciones similares a las vistas en el primer cuaderno. Javier fue llamado discretamente a la sala de entrevistas para revisar aquel nuevo hallazgo. El niño, al ver el cuaderno rojo, palideció y bajó la mirada. Tardó unos minutos antes de susurrar: Eso lo escondía don Mateo. No nos dejaba verlo. Decía que era solo para él y para sus amigos. Sergio intercambió miradas con Luis y el comisario. Aquella libreta no era simplemente un registro. Al revisarla con detenimiento, identificaron que, junto a símbolos y rutas, había anotaciones detalladas de lugares, fechas y lo que parecían ser nombres en clave o iniciales. Pero lo que alteró a Javier fue un símbolo en particular, un círculo dividido en 4 partes con una estrella en el centro. Ese símbolo, al parecer insignificante para los adultos, hizo que Javier se pusiera de pie de golpe. Ese símbolo lo vi en las paredes de otro sitio, cuando don Mateo nos llevó a algunos una vez. No era este lugar, no era la casa de Alcalá, dijo con una urgencia que heló la sangre de Sergio. En cuestión de segundos, la comprensión fue inmediata. Había más de un escondite, más de un grupo de niños, y Javier, sin saberlo, acababa de revelar que quizás solo una parte había sido rescatada. El comisario ordenó de inmediato reabrir la revisión de las rutas codificadas. Al contrastar las marcas del cuaderno rojo con las anteriores, Sergio detectó una localización en las afueras de Torrejón de Ardós,
un lugar que no figuraba en los mapas anteriores y que estaba señalada con insistencia a través del símbolo descrito por Javier. No era un simple refugio, sino una posible segunda base. Los nervios se apoderaron del equipo. Sergio sabía que si en el primer lugar habían encontrado a una docena de niños, las posibilidades de que hubiese más en otros galpones eran altas. Las preguntas brotaban sin control. ¿Cuántos niños más había? ¿Estaban vivos? ¿Por qué nadie había detectado estas operaciones antes? Sin perder tiempo, la Fiscalía autorizó una intervención urgente en el lugar señalado. La unidad se movilizó al instante. Mientras tanto, don Mateo permanecía detenido y en completo silencio, negándose a declarar. Sergio no podía dejar de preguntarse si aquel silencio era producto del miedo o de la seguridad de que alguien más, quizás al mando, seguía controlando las otras ubicaciones. La operación en Torrejón fue rápida. El equipo de Sergio, acompañado de efectivos de la Guardia Civil, llegó al anochecer al sitio marcado en los papeles. La zona era mucho más aislada que la de Alcalá. Un antiguo almacén agrícola, en peores condiciones que el anterior, se alzaba en medio de un descampado, rodeado de árboles y caminos de tierra que dificultaban la visibilidad desde la carretera principal. No había movimientos visibles, pero las marcas en la tierra mostraban señales recientes de actividad. Al ingresar, la atmósfera era densa, cargada de humedad y un olor penetrante a encierro prolongado. Sergio, al frente, iluminaba cada rincón mientras los agentes se distribuían por la estructura. Al llegar al sótano, protegida por una compuerta metálica oculta tras pilas de madera y herramientas oxidadas, encontraron una segunda habitación cerrada. Al forzarla, la escena que apareció fue un nuevo golpe para todos. Al menos otros 7 niños, en condiciones similares a los anteriores, estaban allí. Algunos demasiado débiles para moverse, otros acurrucados y visiblemente desnutridos. No hubo tiempo para reflexionar. El protocolo de rescate se activó de inmediato. Mientras evacuaban a los niños, Sergio se dio cuenta de que entre ellos había rostros que no figuraban en las listas ni en las notas del primer galpón. Eran niños completamente nuevos, invisibles hasta ese momento, lo que confirmaba que la red era aún más amplia y oculta de lo que sospechaban. En paralelo, las pruebas en la zona revelaron otro dato alarmante: huellas de vehículos y rastros que indicaban que incluso podrían haber evacuado a otros niños recientemente. Los documentos hallados en la oficina improvisada de Torrejón señalaban otros símbolos similares a los que Javier había identificado. La estructura era mayor, posiblemente extendida por varias localidades de la Comunidad de Madrid y alrededores. Sergio, de pie junto a la salida del almacén, observaba cómo los niños eran asistidos uno a uno por los paramédicos y agentes sociales. Su mente, sin embargo, no podía descansar. Habían rescatado a otro grupo, sí, pero la pregunta inevitable era cuántos más seguían fuera de su alcance, ocultos bajo las mismas redes que permitieron a don Mateo actuar con impunidad durante tanto tiempo. Esa noche, al volver a la comisaría, Sergio y el comisario reunieron al equipo completo. En una sala improvisada, proyectaron el mapa actualizado, repleto de símbolos, rutas y conexiones que, hasta horas atrás, parecían irrelevantes. Ahora, cada trazo cobraba sentido y, a la vez, multiplicaba la gravedad del caso. No se trataba de un acto aislado, sino de una operación que, por su organización, recursos y secretismo, podría involucrar a muchas más personas. Javier, sentado en un rincón de la sala, observaba con miedo y a la vez con determinación. Don Mateo no es el único, murmuró casi para sí. Sergio lo escuchó y supo que las próximas horas serían aún más intensas. El caso, lejos de cerrarse, acababa de abrir una puerta aún más grande, oscura y compleja de lo que todos habían anticipado. Y ahora, más que nunca, sabían que el tiempo corría en su contra. La noche en la comisaría transcurrió bajo una tensión permanente. Todos sabían que el hallazgo en Torrejón no era el final, sino apenas una capa más de una red oculta que probablemente llevaba años operando, sin que nadie la detectara. Sergio no pudo pegar ojo.
revisando una y otra vez los cuadernos, las fotografías, las rutas marcadas y las notas confiscadas en las dos ubicaciones. Cada símbolo, cada marca, adquiría ahora una importancia vital. Pero lo que más lo perturbaba era la certeza de que las anotaciones apuntaban a más ubicaciones. En la madrugada, Javier, que se mantenía despierto en una sala contigua, se acercó tímidamente hasta donde Sergio repasaba el material. Su voz temblorosa interrumpió el silencio. «Hay algo que no les dije». Sergio lo miró, conteniendo la ansiedad. Javier, cabizbajo, explicó que recordaba haber visto, durante uno de los traslados anteriores, otro símbolo igual al del cuaderno, rojo en un lugar distinto, más alejado, una construcción abandonada cerca de un río, donde don Mateo solía desaparecer durante horas y al que nunca había llevado a todos, solo a algunos. Decía que era un sitio especial, confesó Javier. Esa información cayó como un martillo sobre Sergio. De inmediato, revisó las rutas del cuaderno y localizó un punto cerca del río Jarama, en las afueras de Arganda del Rey. Era una zona de difícil acceso, rodeada de campos y sin vigilancia habitual. Además, el símbolo señalado por Javier estaba marcado allí repetidamente, pero había pasado desapercibido por su ubicación aislada. El comisario, al ser informado, autorizó sin dudar una intervención urgente. La operación comenzó al amanecer. La unidad de delitos contra las personas, junto con equipos de búsqueda y rescate, partió de inmediato hacia el lugar indicado. En el convoy, Sergio mantenía la mirada fija en el horizonte, sintiendo que esta vez podían cerrar el círculo. Cada minuto era una mezcla de esperanza y temor. El camino hasta la zona fue arduo, con tramos que obligaron a los vehículos a detenerse y continuar a pie entre la maleza y los caminos de tierra. Cuando llegaron, se encontraron con una antigua casona semioculta entre árboles y maleza. Desde el exterior parecía un edificio abandonado más, pero al acercarse notaron la misma simbología que habían hallado en los otros refugios. Sergio dio la señal y los agentes rodearon la zona. Esta vez, el silencio era absoluto. No había huellas visibles, ni ruidos, salvo por el sonido del río al fondo. El acceso principal estaba cerrado con cadenas, pero Sergio y Luis lograron forzarlo. Dentro, el olor a humedad y encierro era aún más fuerte que en las otras ubicaciones. Había restos de comida, ropa y mantas. En el sótano encontraron un cuarto con barrotes improvisados, donde, acurrucados y visiblemente débiles, había 6 niños más. Algunos de ellos apenas podían mantenerse en pie. La escena era devastadora. Uno de ellos, al ver a los agentes, murmuró: «Pensamos que ya no vendrían». Los agentes no dudaron un segundo. Rápidamente liberaron a los niños, brindándoles abrigo y atención inmediata. Sergio, sin poder contener la emoción, sostuvo en brazos a uno de los más pequeños, que apenas balbuceaba de frío y debilidad. Era evidente que llevaban días sin la supervisión de don Mateo, quien probablemente había priorizado mover al grupo de Torrejón y había dejado a estos atrás, quizás por falta de recursos o por descuido. Durante el registro, hallaron también una serie de documentos escondidos en una falsa pared, mucho más detallados que los anteriores. Allí aparecían listas completas de nombres, fotografías, registros de movimientos y, lo más alarmante, nombres de adultos relacionados a la red, algunos con cargos respetables en distintas localidades cercanas. Era la prueba definitiva de que la operación era mucho más que un hombre aislado manipulando niños en situación de calle. Era un entramado complejo y bien estructurado. Sergio, con la libreta en mano, sabía que aquel hallazgo cambiaba completamente la dimensión del caso. Ya no era una cuestión local, sino una red que, probablemente, había actuado con la complicidad de personas que, desde posiciones de poder o influencia, habían facilitado que todo pasara desapercibido. Mientras los niños eran trasladados con urgencia al hospital más cercano, el equipo forense aseguraba la escena, sabiendo que lo encontrado allí sería clave para desmantelar todo el sistema. Esa tarde, ya de regreso en Madrid, Sergio se reunió con el comisario, fiscales y representantes de la unidad central. Todos coincidieron
en que el operativo no solo había logrado rescatar a los niños, sino que ahora tenían en sus manos la oportunidad de derribar una red que llevaba años operando. La magnitud de lo descubierto superaba cualquier previsión inicial. Mientras tanto, en el centro de acogida, Javier esperaba noticias junto a los otros niños rescatados previamente. Sergio, al entrar y anunciar que habían encontrado al resto, fue recibido con un silencio que, segundos después, se transformó en una oleada de lágrimas y abrazos entre los niños. Javier, al ver a Lucía y a los otros pequeños que creía perdidos, corrió hacia ellos sin dudar, fundiéndose en un abrazo que nadie quiso interrumpir. Era el reencuentro que todos deseaban, pero que muy pocos habían creído posible. Aunque Sergio sabía que la lucha apenas comenzaba, pues quedaban interrogantes y una red por desmantelar. En ese momento entendió que lo esencial había sido logrado. Los niños estaban a salvo. Y mientras observaba a Javier sonriendo, rodeado por sus amigos, supo que, al menos por ahora, había vencido al tiempo, a la indiferencia y al miedo. La batalla continuaría, pero aquel día, Sergio Morales había cumplido su promesa. Los había encontrado, los había salvado, y no estaba dispuesto a detenerse hasta asegurarse de que nadie más volviera a caer en manos de aquella red siniestra. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de interrogatorios, declaraciones judiciales, informes psicológicos y operaciones encadenadas que terminaron por desarticular la totalidad de la red que operaba en la Comunidad de Madrid y otras regiones colindantes. La documentación hallada en la casona abandonada de Arganda del Rey permitió a las autoridades identificar y detener a varios implicados que, durante años, se habían camuflado entre la normalidad de la vida urbana, ocupando roles en instituciones, asociaciones de asistencia y hasta en organismos públicos. La crudeza de la verdad destapada sacudió no solo a Madrid, sino a todo el país. La Fiscalía, en colaboración con la Policía Nacional y la Unidad Central de Delitos contra las Personas, consolidó una causa que acabaría señalando a más de 20 personas implicadas en la red, además de don Mateo, que desde su detención se había mantenido en absoluto silencio, sin mostrar arrepentimiento ni preocupación alguna. El material encontrado, sumado al testimonio valiente de Javier y de los niños rescatados, fue suficiente para que la justicia actuara de forma implacable. La red había caído, pero las secuelas emocionales, tanto en los menores como en los agentes que participaron, quedaron grabadas de forma imborrable. Javier y los otros niños fueron trasladados a un centro especializado en atención integral para víctimas de explotación y abandono. Allí, profesionales en psicología, trabajo social y educación trabajaban día y noche para reparar, en la medida de lo posible, las heridas invisibles que cada uno arrastraba. Sergio, aunque no era su obligación formal, visitaba regularmente el centro, siempre acompañado de Lucía o de algún otro niño que había decidido confiar en él. Javier, en particular, había encontrado en Sergio una figura que superaba la de un simple agente de policía. Era alguien que había creído en su palabra cuando nadie más lo hizo. El proceso de readaptación no fue sencillo. Los niños, acostumbrados al miedo y a la desconfianza, tardaron en aceptar las nuevas condiciones de seguridad y libertad que ahora les ofrecían. Dormían con las luces encendidas, evitaban hablar de ciertos temas y mantenían gestos de alerta ante cualquier adulto desconocido. Pero poco a poco, gracias al trabajo de los profesionales y al apoyo constante de Sergio, comenzaron a recuperar fragmentos de su niñez arrebatada. Entre ellos, se tejieron lazos aún más fuertes que los que ya existían, convirtiéndose en una familia elegida que resistía junta. Sergio, a pesar de haber cumplido con su deber, no pudo desligarse emocionalmente del caso. Su vida personal, incluso su propia visión de su profesión, había cambiado. Ya no podía patrullar las calles de Madrid sin recordar a Javier bajo las luces frías de la Puerta del Sol, pidiendo que lo llevaran donde estaban los otros. Se había involucrado más allá de lo profesional, y eso le permitió ver a Pinto aquellos niños no solo como víctimas de un crimen, sino como personas que aún tenían la posibilidad de reconstruir su historia. La prensa,
que al principio había cubierto el caso con el morbo de siempre, terminó visibilizando la gravedad de la red desarticulada y la valentía de Javier al denunciarla. Sin embargo, por decisión judicial, las identidades de los menores fueron protegidas y la historia se centró en la denuncia social de las redes clandestinas y la falta de políticas efectivas para menores en situación de calle. En una de las tardes en las que Sergio visitó el centro, encontró a Javier y a Lucía jugando con un balón en el patio. Era la primera vez que los veía reír de verdad, sin temor, sin vigilar los movimientos de todos a su alrededor. Cuando Javier notó su presencia, corrió hasta él sin dudar, lo abrazó con fuerza y le dijo con una mezcla de inocencia y gratitud: «No nos olvidaste». Sergio, conmovido, supo que esas palabras eran más que un agradecimiento. Eran el símbolo de que, al menos para ellos, había empezado un verdadero nuevo comienzo. Con el paso de los meses, algunos de los niños fueron reubicados en hogares de acogida y familias que, bajo la tutela del Estado y tras un riguroso proceso, les ofrecieron la oportunidad de una vida digna. Otros, como Javier y Lucía, decidieron permanecer más tiempo en el centro hasta sentirse preparados para dar ese paso. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, tenían la libertad de elegir. Sergio continuó acompañando de cerca el proceso de cada uno, y aunque sabía que su rol debía limitarse a lo profesional, no pudo evitar involucrarse con ellos desde un vínculo humano profundo. Sabía que, en algún momento, cada uno tomaría su propio camino, pero también comprendía que siempre estarían conectados por lo vivido. Javier, tras meses de terapia y recuperación, comenzó a esbozar planes para su futuro. Decía que quería ser alguien que ayudara a los niños que están perdidos, como Sergio lo ayudó a él. Su sonrisa, cada vez más frecuente, era el reflejo de una resiliencia que ni el frío de las calles ni el miedo de los días más oscuros habían conseguido destruir. El caso, aunque jurídicamente seguía su curso en tribunales, encontró su verdadera victoria en cada uno de esos niños que, con pasos lentos pero firmes, comenzaron a construir una vida nueva. Sergio, al ver a Javier y a los demás jugar sin miedo en el patio del centro, supo que, pese a las cicatrices que todos llevaban, el futuro ya no les sería arrebatado. Lo habían recuperado y esta vez nadie se los volvería a quitar.